Majestades, autoridades, queridos docentes, buenas tardes. Conocí a Bactay cuando ella tenía 6 años y yo 8. Fue en esas tardes de domingo y de peli en casa y nunca se me quitó de la cabeza esta escena. Bactay cogía unos huevos a escondidas para cambiarlos por un cuaderno medio roto en un mercado polvoriento y encima no le llegaba el trueque para añadir un lápiz. Esa niña pequeña se enfrentaba a todo un universo que le negaba el derecho a aprender, al conocimiento. La película a la que me refiero se titula Buda explotó por vergüenza. Aquella niña afgana que peleaba contra todo y todos por querer que le enseñaran. Yo, claro, no tenía entonces ni idea de lo que sucedía y sucede en aquel país. Bactay me hizo ir, no os riáis, con ánimos renovados cada mañana a mi clase de tercero de primaria. Bueno, pues aquí tenemos el primer discurso oficial de la infanta Sofía. El monasterio de Nuestra Señora de Cogullada se ha convertido en el escenario de este gran debut institucional de la pequeña de la familia real, acompañada por sus padres Felipe VI y Leticia, así como con Leonor, quien también ha estado presente en el acto. Como ella ya hizo en su momento en los premios Princesa de Asturias de 2019, se han vivido estos minutos de gran emoción que sin duda pues ya forman parte de la historia de la nueva generación de la familia real. La infanta Sofía, con una dicción en este caso impecable, ha realizado este discurso de manera segura. En algún momento se le ha visto algo de nervios, pero en mi opinión creo que ha aportado bastante naturalidad. Luego vienen un poquito las críticas, porque ella ya había afrontado un acto en solitario en el que el año pasado, en el que apenas le oímos hablar, pero aquí ya junto a sus padres y a su hermana, pues se ha soltado y bueno, la verdad es que creo que ha aprobado con nota. Ella se prepara ahora para asumir una creciente presencia y responsabilidad institucional. Este acto ha comenzado con la llegada a pie de la infanta Sofía junto a sus padres. Se han trasladado posteriormente al interior del monasterio y la familia real ha sido recibida con una gran ovación y una cálida bienvenida por parte de una de las figuras más destacadas de la Fundación Ibercaja. Toda la atención se ha centrado en la segunda en la línea de sucesión al trono, que ha sido protagonista de una jornada especialmente significativa. Horas antes y simplemente haciendo acto de presencia, las dos hermanas acudían a este previo del acto de la Fundación Ibercaja y ahí vemos a la infanta Sofía incorporándose, en este caso, en una ponencia al aire libre. Junto a ella ha estado su hermana Leonor, que no la ha querido dejar sola, y la presencia de Leticia, que ahora veremos en fotos porque Casa Real solo ha liberado imágenes concernientes, en este caso, a la benjamina de la familia. Eso sí, parece que ha habido críticas por parte de los medios porque parece que todo se ha cocinado al vapor. Sabíamos que la infanta Sofía iba a pronunciar por primera vez este discurso institucional, pero a primera hora de la tarde ha sido cuando se ha confirmado, en este caso, la presencia de sus padres. Leticia y Felipe pues han llegado como muy cómplices, centrando todas las miradas en un acto que pone el foco en el presente y el futuro de la corona. Complicidad, los hemos visto recorriendo juntos. Ahora veremos las imágenes, que son fotos estáticas en este caso, porque no hay vídeo. Han recorrido juntos a pie los jardines del monasterio antes del inicio del acto y han querido dar esta imagen de unidad que no ha pasado desapercibida, pues un poco para poner de manifiesto que ellos tienen una relación estrecha y lo que siempre decimos, ¿no? El simbolismo de la familia de 4. Durante este breve paseo, Felipe VI y Leticia han estado hablando, con sus hijas
pero también con los medios de comunicación, gastando bromas, chascarrillos, sonrisas y bueno, todo bastante natural. Leonor se la ha visto, sí, con su hermana, pero también en este caso con su padre, mientras que Leticia le daba las últimas indicaciones a su hija, reflejando un poco, pues eso, ¿no? Que está encima. El otro día veía que la compañera psicóloga, Lara Ferreiro, digo compañera porque está también aquí en YouTube, em, definía a Leticia como mamá helicóptero, ¿no? Os aconsejo que busquéis ese vídeo y ese concepto y lo que significa. Pero bueno, yo creo que todo ha ido bien al final. Evidentemente saben que juegan en casa y bueno, pues un evento de verano donde, ya siendo un poquito más frívolos, pues hemos visto especialmente guapas tanto a Leonor como a Sofía. Comienza así una nueva etapa en la trayectoria de la segunda en la línea de sucesión al trono, marcada sobre todo por la presencia constante de Leticia y todos estos actos que están teniendo sus hijas. Ya Sofía, pues la veremos con más frecuencia hablar. Conocíamos su voz, pero muy poquito. Y bueno, pues uno de los días clave, ¿no? Importantes en su vida institucional. Bueno, aquí vemos un poco las imágenes, pero vamos a ver las fotos, en este caso de Felipe y Leticia. Aquí las vemos, Sofía y Leonor caminando. Y bueno, a ver, ellas saben que las están grabando, tal. Y bueno, pues aquí un encuentro un poquito más cercano. Y Sofía, pues sí, yo creo, en estas imágenes yo creo que se le ve más nerviosa que en el discurso, que evidentemente pues la habrá preparado bastante bien. Sofía no, muchas veces se le ve cara de incomodidad, pero es que también es verdad que es muy joven y que muchas veces pues tiene que ver... mira, ahí por ejemplo la incomodidad también la veo un poquito en la cara de Leonor. No incomodidad, ¿no? Sino que, bueno, pues son cosas con las que tenemos que cumplir, pero a lo mejor no son el gran interés de mi vida por edad y por muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver las imágenes. Bueno, pues aquí vemos a Sofía en el discurso. Bueno, yo creo que en este sentido Leticia, o sea, lo ha hecho bien. Podría haber sido un discurso bastante frío, bastante prefabricado. A eso nos tiene acostumbrados un poco todas las monarquías, no solo la española. Pero sí me ha parecido natural, con una comunicación verbal, o sea, verbal y no verbal, aprobadas, con nota, con una dicción que me ha llamado bastante la atención. Yo no he visto aquí a una niña, he visto a una mujer. Y aquí vemos Leticia flanqueando a su hija en todo esto. No me gustan un poco los pantalones así tan bombachos, de Sofía, porque Sofía es alta y esto le hace como bastante grandota, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues iba impecable. Aquí vemos a toda la familia. Pues en este caso yo veo mejor a Leonor que a Sofía. La han querido vestir un poco de look ejecutiva y no sé, yo creo que ella no estaba tan cómoda con esa ropa. Y se han puesto un poco a conjunto todo, ¿no? En fin. Aquí vemos Leticia con Sofía. Sofía colocándose que me han puesto. Y Leonor aquí un poquito, pues, caminando segura, hablando con su padre. Bien, ¿no? A ver. Aquí vemos otra foto. Muy elegante ha ido Leonor, ¿no? A ver, no digo qué tal, pero sí es verdad, no le queda mal, no le queda mal. Quizá no es tanto un look para una chica joven, pero bueno. Sofía, pues el blanco le sienta bien, pero lo que no le sienta bien en este caso son las anchuras del traje, ¿eh? Pero bueno. Bueno, aquí vemos a Leonor que sí, que lleva una trenza, así que le haya, bueno, que le ha llamado la atención en este caso
a las revistas que se ocupan del estilismo y demás, a los medios. A ver, yo la veo guapa con el pelo recogido, pero no sé, la verdad es que en este sentido, lleve el pelo suelto o recogido, le queda bien en ese sentido. Aquí las vemos en el primer acto, previo al discurso. Y nada, dos chicas jóvenes, pues aquí yo las veo mejor. Ropa de verano, un poquito más casual, si las queremos llamar así. Pues me gustan más las dos con el pelo suelto. Sí, bastante más guapas. Aquí vemos a Leonor, en esta foto sale guapísima. Bueno. Aquí madre e hija. Y ya digo, es que sí. O sea, aquí Leticia, sí es verdad, a ver, sabemos que Sofía es alta y demás, pero también aquí el traje pues denota como una diferencia de tamaños un poco rara, ¿no? Un poco rara. Ahí vemos a Leticia con la mano. No sigas, Felipe. Madre mía, madre mía. Bueno, vemos ahí que se sigue dejando canas y tal. No le quedan mal, no le quedan mal. Bueno, es que no puedo decir que fueran mal de estilismos, pero lo único, la ropa tan holgada, en este caso de la infanta Sofía, pero bueno, dicen que eso se lleva ahora. En fin, aquí la vemos incorporándose, en este caso, al acto previo con su hermana. Y su hermana bastante guapa. El bolso normalito, de verano. Y bien, ¿no? Bien. Y con esta imagen de la trenza, pues que ha despertado alguna crítica. Yo no lo veo tan mal, pero ya me diréis un poco. Vamos a ver la última parte del discurso de la infanta Sofía y con esto nos vamos. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp abajo en la descripción. Gracias por estar ahí. Estas ayudas, esta comunidad docente que hoy inicia un camino, son muestra de ello. Y por eso agradezco que me hayáis acogido para que mi primera intervención en público forme parte de este recorrido. Muchas gracias.